Bueno, qué gustazo. Llegamos como a una de las partes finales de la parte más académica, a sala llena por lo que veo. Y me toca estar aquí entre dos grandes figuras que ponen su cara y su cuerpo hoy para entrar en un debate que me parece interesantísimo, representando el psicoanálisis. En este rincón. En este rincón, Gonzalo Javier López, un gusto. Y representando a la terapia conductual, Fabián Maero. Vamos a compartir un par de preguntas. Cada orador va a tener 5 minutos para responder. La idea es que fluya un diálogo, ¿no? Es la idea de este encuentro, que podamos dialogar, que podamos escucharnos, que podamos conocer lo diferente, lo que quizás no escuchamos normalmente. Así que bueno, que ese sea el clima de este debate, ¿sí? Ahora sí, sin más preámbulos, al grano. La primera pregunta que tengo para ustedes hoy es: ¿cómo definen el objeto de estudio de la psicología? Bueno, yo por lo pronto agradezco haber salido un poco de mi zona de confort. Me gusta muchísimo no hablar solo para psicoanalistas, porque se arma una cosa muy parroquial, diría, donde todos nos entendemos de todo, donde decimos pulsión y todos sabemos lo que es. Bueno, acá me parece que acabo de escuchar, por ejemplo, recién a Javier Pérez, que ha logrado justamente lo que a mí me gustaría lograr también, ¿no? Que es eso, ¿no? Que el psicoanálisis pueda ser para el pueblo como quería Freud, ¿no? Como Freud le parecía. Bueno, el objeto de estudio del psicoanálisis. Normalmente yo podría contestar esta pregunta como se hace habitualmente, ¿no? Que el objeto del psicoanálisis es el inconsciente, que es inaprehensible, que tiene que ver con el sujeto, que es dividido, o por lo tanto la lógica es paradojal, que la naturaleza contradictoria del ser humano no daría la posibilidad de aplicar el método científico, pero me voy a ir al principio del psicoanálisis para contestar esta pregunta. Y para eso voy a plantear esto, ¿no? Que el objeto de estudio del psicoanálisis es el conflicto estructural entre la pulsión y el ser cultural, diría, ¿no? Y decía al principio del psicoanálisis, porque fue justamente a fines del siglo XIX, cuando Freud, fin del siglo XIX fue la época, fue la época de la normativización, ¿no? La época de la represión de la sexualidad, la época donde el discurso científico tomó su cara más normativa, entiendo yo. Y ahí en ese contexto apareció el síntoma histérico. Aparecieron las histéricas famosas de fines del siglo XIX, que justamente lo que hacían desde su posicionamiento sintomático, sin saberlo conscientemente, era poner en cuestión al otro del saber, ¿no? Al científico, al amo, al que sabe, supuestamente, ¿no? No daban pie con bola con las histéricas, ¿no? Y que pone en cuestión, y también pensar eso, ¿no? Que la histeria lo que pone en cuestión es el sistema cerrado, ¿no? Incluso el propio yo, todo lo que intenta cerrarse en sistema. Por lo tanto, fue algo que puso a trabajar a Freud para producir un saber, porque la primera reacción de la ciencia en ese aspecto fue la de intentar controlar, disciplinar, restaurar una supuesta normalidad. No sé si ustedes saben, pero a fines del siglo XIX apareció el famoso dildo, que no tenía una connotación tan sexual, sino que tenía una connotación, de hecho se vendía. Es muy, muy interesante ver las publicidades que había en las revistas respecto de los dildos, ¿no? Que se vendían justamente para calmar los ataques histéricos, ¿no? Se aislaba a las histéricas del fin del siglo XIX, que no sé si ustedes saben, pero muchísimas mujeres en esa época terminaron encerradas en la Salpêtrière. Y el que puso a trabajar es a Freud, ¿no? Lo puso a trabajar desde la división subjetiva, la histeria, y se dejó interrogar por el fenómeno, ¿no? Por supuesto, después la histeria desapareció de todos los manuales diagnósticos, ¿no? Justamente porque resiste a toda normativización y tiene bastante que ver con la división subjetiva, ¿no? Por eso yo, arrancando un poquito con el debate, me gustaría plantear la cuestión de
el tema de la aceptación del sufrimiento, ¿no? Como parte de la vida, un poco las teorías de aceptación, que bueno, que Fabián es muy... Bueno, yo he escuchado muchos videos de él, lo he leído y conozco sus elaboraciones, que me parecen muy interesantes, pero una cosa que yo diría ya es como que si a la terapia cognitivo-conductual le llevó tanto tiempo darse cuenta, es una pregunta, que el sufrimiento es parte de la vida y que no había que tratar de rechazarlo, sacarlo para afuera. Toma a los afectos como un parte de un sistema, me parece, ¿no? Pero lo que pasa es que creo yo que lo que no se pregunta es de dónde provienen esos afectos, ¿no? Y el psicoanálisis justamente va en dirección a la causa, va en dirección a los afectos, ¿no? Porque en su origen, en su causa, en su fundamento, los afectos no son parte del sistema, ¿no? Son aquello que queda justamente por fuera o que yo pretende dejar por fuera, sabiendo que es imposible, es una tarea imposible, que siempre se van a filtrar de alguna manera, ¿no? Entonces lo que quería plantear, si me quedan unos minutos... No. ¿No? Bueno, sigo a la próxima. 50 segundos. No importa, lo sigo a la próxima. Y acá es donde se están dando cuenta de la metodología del debate, que vamos a estar respondiendo alternativamente. Ustedes querían sangre. Sí, yo lo sé. No. Vamos a estar ofreciendo puntos de vista alternativos sobre las cosas. De paso, voy a estar hablando más desde conductismo que desde TCC, porque no soy TCC, sino que soy más bien terapeuta conductual. Entonces, si pensamos en el objeto de la psicología, para que el conductismo es bastante claro, o está al menos puesto desde el nombre, la idea es la conducta, en tanto, yo lo decía en la charla de hace un rato, en tanto concepto interaccional, en tanto concepto relacional, si quieren. Conducta entendida como, me está molestando esto, el intercambio entre la actividad de un organismo y el ambiente. Es un concepto similar al de, este soy yo, acopla si, ¿sí? Ahí, quieto. Entendido como la interacción entre la actividad de un organismo y su ambiente, pero ambiente que no es solamente lo que está en un momento, lo que está inmediatamente presente, sino también la historia de aprendizaje. Entonces, la idea es analizar eso, analizar esa interacción entre organismo y la actividad del organismo y el medio, el contexto, el ambiente, con el objetivo de, siempre tenemos este objetivo, ¿no? Predicción e influencia. Predecir e influenciar las vicisitudes de esa interacción. Y poder hacerlo, predecir e influenciar con precisión, es decir, que nuestros enunciados sean claros, que nuestros enunciados sean dentro de lo posible, tan precisos como sea posible, con amplitud, que nuestros enunciados, que las cosas, los conocimientos que generamos sean aplicables a un amplio rango de fenómenos, y con profundidad, que lo que nosotros trabajemos sea al menos compatible en principio con los conocimientos que obtenemos de otros niveles de análisis. Digo, el nivel social, el nivel cultural, el nivel biológico, si quieren. Quiero decir, si quiero entender, supongamos, una conducta como el bullying, para poner algún ejemplo, lo que necesito conocer es el contexto. Lo que necesito conocer es el contexto social, el contexto cultural, la historia de interacción, la historia personal de lo que allí está sucediendo. ¿Para qué? Para poder predecir bajo qué condiciones esas conductas son más probables, pero también para poder influenciar, para poder tener algún tipo de acción. No me interesan las explicaciones por las explicaciones en sí mismas, me interesan las explicaciones en tantas herramientas de intervención, en tantas formas de lograr cambios concretos en lo que estamos tratando de analizar. Y yo más o menos con eso estoy. ¿Qué es un problema psicológico para cada corriente? Y en este caso, Fabi, lo siento, pero te vuelve a tocar hablar. Aprecio que digas un problema psicológico, porque, digo, solemos pensar, si dijeras trastornos y demás, esta idea de pensar en los problemas psicológicos como suerte de desviaciones, como cosas anómalas, como excepciones. Y la perspectiva conductual sobre esto es las conductas que entran dentro de lo que llamamos problemas psicológicos son respuestas adecuadas a un cierto contexto. Las cosas que hace una persona siempre tienen sentido. Siempre tienen sentido aunque uno no lo pueda entender. Me parece que cuando leemos
a las conductas clínicamente relevantes, las leemos como enfermedades, las leemos como desviaciones, lo que estamos haciendo es dejar de preguntar, dejar de investigar. Entonces, el concepto de trastorno no es de los que más me agrada, pero creo que sí hay una forma de pensarlo, que es la idea de la idea de la rigidez psicológica, es decir, la dificultad para cambiar o persistir en una determinada situación al servicio de lo que es importante. Quiero decir, supongamos por ejemplo el alcoholismo. En sí la conducta de tomar alcohol no es per se un problema. El problema es cuando la persona no puede dejar de hacerlo. El problema es cuando es difícil cambiar la forma de responder ante ciertos contextos, ante ciertas situaciones, y el alcohol es la respuesta que vuelve una y otra vez, cuando se pierde la variabilidad, la flexibilidad de acción. Entonces, yo creo que esta es una forma de pensarlo que lo devuelve a los problemas psicológicos al contexto, los saca de la interioridad, los deja de pensarlos como errores, como cosas mal resueltas, como complejos o lo que sea, y los piensa como formas de interacción que tienen sentido en y con su ambiente. Bueno, salvo la primera pregunta, las demás no son preguntas que se le dirijan a un psicoanalista muy comúnmente, lo que me encantó, justamente por eso, porque me saca de lo que decía la zona de confort de contestar cosas más psicoanalíticas. Pero yo creo que el problema psicológico está directamente asociado con lo que yo llamé objeto de estudio recién, que es el conflicto psíquico, ¿no? Y justamente por tener en cuenta aquello que queda por fuera de lo que hace sistema, diría yo, ¿no? El sistema se forma, el yo, como sistema, como psicosíntesis, decía Freud, se forma con la condición de que la fuente de los afectos, pulsional, o sea, el núcleo del ser, llamado por Freud así, ese ser inmoral que nos habita, porque busca la satisfacción directa y por eso entra en conflicto con la moral cultural, quede por fuera, ¿no? Toda sistematización deja cosas por fuera. De hecho, el sistema mismo, la celosa estrechez del yo, como llamó Freud a ese sistema, se forma con la intención, con la ilusión, diría, de que se puede dominar, controlar toda la parte afectiva, ¿no? Tarea imposible, porque de alguna forma esos afectos se van a manifestar, y por lo tanto el conflicto, nuestro objeto de estudio, ¿no? Es inevitable. Y el síntoma, lo que llamamos síntoma justamente, el problema psicológico, el conflicto, es representante de ese conflicto, actualiza y renueva el conflicto estructural de los neuróticos, ¿no? Y entonces tenemos este conflicto, ¿no?, entre el ser pulsional y las tendencias a la síntesis propia de la moral cultural, el padecimiento, el sufrimiento. Entonces creo yo que no solo es parte de la vida, sino que es una expresión de aquellos afectos que provienen de un origen o de una causa que justamente queda por fuera del sistema yoico, porque para ser sistema siempre algo tiene que quedar por afuera, ¿no? Por eso es tan importante el síntoma, la satisfacción sustitutiva, el goce, lo que indica que no hay satisfacción directa para el ser cultural. El síntoma es justamente el representante de ese conflicto, y si el sufrimiento es inevitable es justamente porque existe el síntoma, ¿no? El síntoma es la prueba irrefutable de que el sufrimiento es inevitable. Pero justamente lo que tiene el psicoanálisis es que en el síntoma, allí donde yo padece, el hecho se satisface, ¿no? Entonces encuentra esa cosa paradojal y esa noción de cuerpo psicoanalítica, donde hay sufrimiento, hay satisfacción también, ¿no? Satisfacción pulsional. El yo padece porque algo de los afectos que pretendemos dejar por fuera del sistema vienen a cuestionar su ilusoria unidad, la ilusión necesaria para vivir, entiendo yo, pero que el síntoma viene a poner en cuestión, ¿no? Muestra que vivir en el placer es inevitable, por ejemplo. Y entonces, para terminar con este problema psicológico, lo que diría es que, por ejemplo, hay pacientes que llegan diciendo que son depresivos y efectivamente están en una posición depresiva, ¿no? Pero el análisis no va por el de darle consistencia a ese ser depresivo, porque eso sería quedarnos justamente dentro del sistema, dentro de la unidad, no darle consistencia a ese ser, sino interrogarlo, poner en cuestión al ser, o a lo que me hace ser, o a lo que digo que soy, o a lo que yo soy, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que ese padecimiento implica al mismo tiempo una satisfacción pulsional, ¿no?
y que es muy probable que esa persona esté sacando, y sobre todo, bueno, también sabemos que es probable que de la depresión se pueden sacar muchos beneficios, por ejemplo, ¿no? Además del goce primario, los beneficios secundarios, no trabajar y cobrar para que no trabajar, cobrar igual, que lo atiendan igual. Hay muchos beneficios, mucho goce y mucha satisfacción. Entonces lo que vemos en la clínica es que los pacientes no quieren abandonar sus síntomas, porque eso les implica una satisfacción pulsional. Un lado donde los afectos encuentran sustitutivamente, porque directamente no pueden, una forma de satisfacción. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos consideran al evaluar a una persona en consulta? Bueno, ahí hay otro problemita que tenemos, porque nosotros no evaluamos personas, ¿no? Yo diría que las escuchamos. Bueno, porque como dice Lacan, ¿no? Muchas veces lo que uno dice querer es apuesto a lo que realmente desea, ¿no? Entonces el psicoanálisis viene a recuperar, como dice Lacan en el psicoanálisis medicina, la posición originaria del médico, ¿no? La de la escucha. Darle la imposibilidad de implicarse en lo que le pasa. No darle un ser, digamos, desde el punto de vista diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Esa relación que hay entre la identidad, el ser, vos sos esto, sos depresivo, sos panicoso, y la sedación, ¿no? Que en muchos casos se recurre a la medicación, por ejemplo, ¿no? Para sedar, para cerrar el sistema de vuelta, para que la satisfacción, ¿no? Que no se busque un cambio de posición subjetiva, algo que adormece a las pulsiones, ¿no? Justamente que adormece las pulsiones que cuando apareció el síntoma se despertaron y son la energía necesaria para un trabajo analítico. Por eso me parece importante esa relación que hay hoy en día de ciertos discursos, ¿no? No creo que Fabián comparta mucho eso tampoco, por lo que he escuchado de él, hablar entre la identidad y la sedación, ¿no? Vos sos esto, tomate esto, ¿no? Entonces quedaste encerrado de vuelta en la sedación, en el adormecimiento de las pulsiones, y no estamos aprovechando esa fuerza pulsional que rompió con el síntoma para el trabajo analítico, para un trabajo de cambio real de la posición subjetiva frente a las problemáticas que se pueden presentar en la vida de una persona, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así de un paciente que me llegó una vez con diagnóstico de ataque de pánico psiquiátrico, y la verdad que a mí me pareció que no era para, por supuesto, bueno, si a veces con el ataque de pánico, una ansiedad tremenda, uno trabaja con psiquiatras también, ¿no? Pero en este caso me pareció que no era la cuestión de darle el cero o dejarlo en ese ser panicoso. ¿Por qué? Simplemente porque lo empecé a escuchar y escuché que el tipo tiene un enrosque terrible con la obsesión por no olvidarse la pastilla, una cosa bien neurótica. Si tenía la pastilla en el bolsillo no le agarraba ningún ataque o no tenía miedo de tener ningún ataque. Lo que lo llevó a una catarata asociativa que culminó en una puesta en cuestión de todo su universo, de todo su sistema, ¿no? Me parece que eso, estoy poniendo mucho hincapié en eso, ¿no? Bueno, trajo sueños, se puso en consonancia con su deseo, y se olvidó del ataque de pánico muy rápidamente. De hecho, había aparecido alguna vez el ataque de pánico, ¿no? Y quizás si yo hubiera hecho consistir el ataque de pánico, hubiera trabajado en otra línea, ¿no? En una línea que no le hubiera permitido al paciente responsabilizarse subjetivamente de lo que a él le pasa, ¿no? Porque justamente entró en un proceso de análisis, ¿no? Me parece que, bueno, ahí mi respuesta al problema psicológico, ¿no? O sea que uno podría decir, vos cortame, que nosotros no evaluamos, ¿no? Sino que intentamos escuchar lo que hace síntoma. Intentar que el paciente se implique ahí, que pueda ponerse en relación con su división subjetiva, o sea, con aquello que pone en cuestión todo lo que es sistema, ¿no? El sistema yoico. Porque el sujeto, justamente, cuando hablamos de sujeto del psicoanálisis, hablamos de la falla del sistema, ¿no? El sujeto es la falla del sistema, de por sí. Y bueno, después tengo algo de hacer libremente, pero paso para la próxima. Quizás sea un poco más fácil tomar algún ejemplo, y ya que me mencionabas pánico, supongamos cómo trabajaríamos con un caso de trastorno de pánico, con alguien que llega con una consulta movida por ataques de pánico. Lo primero que diríamos es, el ataque de pánico no es un problema a priori. El ataque de pánico es una experiencia, no hay nada ahí que lo haga necesariamente un problema. Entonces, lo que necesitamos hacer frente a eso, al menos lo que hacemos, no sé si lo que necesitamos hacer, pero lo que podemos hacer, es redefinir el problema en términos conductuales. Esto es, por un lado, quiero identificar, ya que estamos viendo la evaluación de un problema, identificar
un poco más claramente cuáles son las experiencias incluidas dentro de un ataque de pánico, cuáles son los síntomas, cuáles son las manifestaciones físicas, pero también cuáles son los pensamientos, cuáles son las creencias que están asociadas a eso. Y quiero además identificar en qué situaciones aparecen esas experiencias, cuáles son los contextos, las situaciones de su vida en las cuales aparecen sus experiencias. Entonces, tenemos las experiencias internas, tenemos los contextos, pero sobre todo, lo que quiero saber es qué pasa cuando esas experiencias aparecen, cuál es la respuesta frente a las sensaciones de pánico. Porque el ataque de pánico per se no es un problema. El ataque de pánico es algo que podemos tener en cualquier momento. Lo que lo convierte en un problema es cuando se empiezan a desplegar conductas de evitación, cuando no estoy dispuesto a tener esas experiencias, cuando no estoy dispuesto a tener esos pensamientos, esos sentimientos. Entonces, quiero saber cuáles son las respuestas frente a esas experiencias internas. ¿Qué pasa cuando tengo palpitaciones? ¿Qué pasa cuando empiezo a notar, ya que tengo? ¿Qué pasa cuando empiezo a notar sudoración y demás? ¿Cómo respondo? ¿Respondo con estrategias de control? ¿Respondo con estrategias de evitación? ¿Qué es lo que intenta hacer, qué es lo que intenta la persona hacer en ese momento? Y quiero saber los costos de esas respuestas. ¿Qué costos tienen esas respuestas en su vida? Y los costos son centrales porque es a partir de los costos que voy a poder estar trabajando. Si voy a cambiar algo, es porque las respuestas están teniendo un costo en términos de una vida significativa. Decía antes esto acá de la rigidez como una forma de pensar los problemas psicológicos. Y el problema de la rigidez es que tiene un costo en términos de la vida que se pierde, de las cosas que no hacemos, de las experiencias que no tenemos, de las oportunidades que se van. Y entonces quiero saber los costos, pero también quiero saber las fortalezas, qué es lo que mi paciente puede hacer, en qué situaciones sí puede tener las experiencias de pánico, en qué situaciones no, y qué recursos puedo emplear. Cosa que no hacemos siempre, lo de evaluar los recursos, de evaluar las fortalezas. Y además de toda la situación en general, lo que voy a estar evaluando es la historia de relación con todos esos factores. Quiero saber cuál es la historia de relación a lo largo de su vida con las sensaciones de ansiedad. En qué situaciones han aparecido, qué tipo de pensamientos, qué tipo de sentimientos, qué ha hecho frente a eso y qué te ha costado a lo largo de tu vida. Por dos motivos. Por un lado, porque me da una cierta información sobre lo que está pasando hoy, pero también porque es lo que termina de dar el empujón para hacer que las cosas sean distintas. Es conectando a la persona con el costo de sus respuestas, con el costo de lo que está haciendo, con el costo de estas conductas de afrontamiento que podemos mover otras. Es a través de contactar con esas cosas, con el costo en términos de una vida vivida sin conectar con cosas importantes, con actividades significativas. ¿Existe la cura de un problema psicológico? Hay un tema que no me gusta mucho el concepto, porque el concepto de cura suele estar asociado, ¿no?, al de enfermedad. Suele estar dando vueltas en ese lugar. Entonces, es un concepto un poco espinoso. Y la otra idea es esto, como que yo puedo terminar algo para siempre. Yo creo que la vida va cambiando todo el tiempo las preguntas que nos presenta. Y cuando aprendemos las respuestas, nos cambian las preguntas, ¿vieron? Uno aprende a lidiar con los problemas de los 20, te parecen los problemas de los 30. Y cuando aparecen los problemas de los 30, de los 40, y así, hasta que reventás con un poco de suerte. Para darle un tono optimista a la cosa. Entonces, la idea es, no sé si una cura, pero sí creo que está la posibilidad de establecer un repertorio más flexible, formas más flexibles, formas más efectivas de lidiar con los desafíos que la vida nos va presentando. Creo que eso sí existe. Y creo que justamente porque los desafíos van cambiando, uno no puede encontrar una solución definitiva, pero creo que hay ciertos repertorios que tienden a ser un poco más duraderamente benéficos a lo largo del tiempo. Quiero decir, por ejemplo, si yo puedo trabajar con un paciente la habilidad de identificar las cualidades valiosas en una situación, como por ejemplo acá, ¿qué es lo importante para mí de estar en esta situación? ¿Por qué estoy acá? Estoy porque algo me importa. Y si yo puedo contactar con eso, si yo aprendo a hacerme esa pregunta, con toda la habilidad que la pregunta implica, saber plantearme esa pregunta es algo que me puede acompañar durante el resto de mi vida. Porque es una pregunta que yo me puedo hacer aquí,
¿qué me puedo hacer en la siguiente situación que tenga? ¿Qué me puedo hacer en la siguiente, en la siguiente? Y que quizás no la respuesta, pero sí la forma de plantear la pregunta me puede acompañar durante toda la vida. Creo que en este aspecto es un poco similar, sí, al método científico, que el método científico no da respuestas para siempre, lo que da es una forma de ir tras las cosas. Esa es la idea de un método, una forma de ir tras las cosas que nos permita aprender, que nos permita cambiar, que nos permita adaptarnos a las cosas que la vida nos va presentando. Y creo que lo que existe es eso, la ampliación de el repertorio con el cual lidiamos con las dificultades de la vida, más que una cura de un problema psicológico. Bueno, mira, a mí me parece que el psicoanálisis lo que existe es la dirección de la cura, ¿no? No la cura en sí, en un sentido estricto, no sé hacia dónde va la cura, hacia dónde se dirige, ¿no? Por la vía de la asociación libre, se dirige justamente a cuestiones que quizás que uno no quiere saber de sí mismo, se podría decir, ¿no? O quizás ha negado durante toda su vida, o no ha querido saber, justamente emparentadas con eso que queda, o que se intenta que quede por fuera del sistema yoico, ¿no? Que sería el núcleo del ser, la inmoralidad que nos habita, el ser pulsional. Para eso, bueno, la asociación libre tiene que ver con ponerse en cierta sintonía con una especie de lo que Lacan llamó el no soy, ¿no? Que implica la división subjetiva, que implica que ese elemento que es sintomático, que surgió, que apareció, que irrumpió en la vida de la persona, lo divida de manera tal que sienta que le pertenece, pero que al mismo tiempo no tiene nada que ver con sí mismo, ¿no? Y entonces implicarse en eso inicia el camino de la asociación libre, me parece. Por supuesto, todo esto sostenido de la relación transferencial con el analista, de la que no voy a tener tiempo de hablar acá, que es algo muy largo, pero que bueno, que es que justamente es alguna cuestión que no aparece en las preguntas que nos hicieron hoy. Y a mí me parece que justamente es fundamental, ¿no? El amor de transferencia, el cliché repetitivo, la forma que tenemos de acercarnos a los objetos de amor y cómo la lista aprovecha ese cliché, entra en la serie repetitiva del paciente para que se instale una relación transferencial, la sugestionabilidad neurótica, ¿no? Que Freud dice que la transferencia existe porque los neuróticos somos, me voy a incluir, si me permiten, altamente sugestionables, ¿no? Y que siempre estamos buscando figuras de saber, figuras que... No, me parece que esa relación no se puede obviar de un tratamiento psicológico en general, diría, porque la transferencia existe incluso en todas las relaciones médico-paciente, analista-paciente, psicólogo-paciente, ¿no? ¿Y qué implica la asociación libre? Bueno, dicho en 2 palabras, mal, por supuesto, porque en 2 palabras no se puede decir, pero es justamente renunciar a ser agente del discurso, ¿no? Renunciar a lo que yo quiero decir. Para que el inconsciente, que es el que vehiculiza los afectos, pueda ser escuchado, liberarse de las ataduras discursivas que exigen que todo lo que uno dice tiene que ser coherente, racional. Se basa en la esencia del lenguaje, que es la del equívoco, ¿no? Ya que uno siempre dice más de lo que quiere decir, y ahí es donde una analista escucha, ¿no? La analista escucha en lo que el paciente dice, más allá de lo que quiere decir, desde su intencionalidad, desde el yo quiero decir, desde el yo, ¿no? Justamente esa es la cuestión, escuchar esa dimensión inconsciente y su conexión con lo pulsional, ¿no? Por eso de lo que se trata es eso, de motorizar un trabajo en el que será inevitable que aparezcan las resistencias, por supuesto, porque nadie quiere saber del ser inmoral que lo habita, loco, ¿no? Nadie quiere saber de aquello que ha negado de sí mismo. Freud dice que, bueno, la pulsión logra investir ciertas representaciones que, si hicieran conscientes, nos horrorizaríamos de nosotros mismos, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, las resistencias van a aparecer. Como dice André Albert, un discípulo de Lacan, ¿no? La asociación libre conduce hacia lo que displace, a lo que uno no quiere saber de sí mismo. Aquello que tiene que ver con los afectos que han quedado por fuera de la celosa estrechez del yo, o que se ha intentado que quedaran por fuera y se han colado vía síntoma, por ejemplo, ¿no? Por eso la resistencia del paciente, las resistencias en nuestra clínica son una brújula, ¿no? Una brújula que nos indica que vamos en el camino correcto. Y por eso Freud siempre habla de hacer aflorar las resistencias, ¿no? Que la resistencia aparezca quiere decir que estamos yendo camino hacia lo reprimido, hacia la causa, hacia ese lugar del cual el neurótico niega completamente, justamente para sostener su sistema yoico, ¿no? Para que algo cambie en la vida de una persona, entonces me refiero a que su posición subjetiva cambie respecto de algún problema, su posición subjetiva cambie respecto de
de alguna cuestión en la vida, que se pueda poner en el camino de su deseo, que pueda emprender, proyectos, para que pueda ponerse en el camino de su deseo, decía. Un deseo que posiblemente sea descubierto en el proceso de análisis, ¿no? Y que nada tiene que ver con un anhelo previo, con lo que yo quería. Por ahí, uno trabajando desde su inconsciente se pone en la vida de su deseo y no necesariamente tenía que ver con lo que yo quería antes de empezar, ¿no? Entonces, lo que quería aclarar es eso, que ese camino, ¿no? En la dirección de la cura, ¿no? Es un camino que siempre tiene obstáculos, ¿no? Van a aparecer resistencia, incluso la angustia, ¿no? Que es necesaria muchas veces la angustia para desarmar la síntesis yoica y dejar de buscar soluciones sin salirse del sistema, ¿no? Buenísimo. La quinta y última pregunta para cerrar esta noche maravillosa es: ¿cuál es el objetivo de la psicoterapia desde tu enfoque, Gonzalo? Ok. La pregunta yo creo que es una pregunta por la eficacia, ¿no? En el sentido de qué es la eficacia, y qué es la eficacia para cada marco teórico, ¿no? Por eso me parece hoy muy importante, creo yo, ¿no? El lugar de psicoanálisis en la cultura actual, ¿no? Justamente cuando estaba más hateado que nunca, no sé, porque creo que Freud inventó los haters, porque a Freud lo hatearon toda la vida. Entonces, a raíz de eso, hizo que y de esos obstáculos fue creando su teoría. ¿Por qué digo? Porque es una alternativa que va en contra de la inmediatez de la época, ¿no? Analizarse implica todo un camino, todo un esfuerzo, ¿no? Donde realmente lo que se busca es que algo cambie en relación a la posición subjetiva del paciente. Porque el objetivo del psicoanálisis no es hacer desaparecer el síntoma, ¿no? O eliminar aceptar el sufrimiento. Yo los pongo los dos en el mismo plano, eliminar y aceptar, ¿no? Porque me parece que ambos están en el plano del yo unitario, ¿no? Están en el plano dentro del sistema, ¿no? El tanto eliminar como aceptar. Sino el de aprovechar la erupción sintomática para salir del adormecimiento pulsional, para aceptar justamente ese ser inmoral que nos habita y poner la energía pulsional en consonancia con la falta que motoriza el deseo, ¿no? Me parece que esa es la cuestión, ponerse en relación a la falta y utilizar la falta como motor, ¿no? No caer en el adormecimiento de los hábitos, por ejemplo, que es tan común, que estamos, no sé, sabemos, y uno dice, mi deseo está recontrapuesto en que me tengo que recibir, pero tengo el celular a mano, y va. Entonces me pongo a pasar cositos, adormezco, cedo un poquito la cosa, y bueno, y freno todo lo que tenía que ver con el impulso, con el empuje a hacer, ¿no? Que el síntoma funcione como motor de deseo, entonces, que implica elegir, y por lo tanto que no sea una coartada de goce, ¿no? Ese lugar donde se padece y se sufre al mismo tiempo, ¿no? Que es ideal, es una coartada muy, sobre todo en los obsesivos uno lo ve, ¿no? Que el síntoma es una coartada muy buena para no tener que elegir, ¿no? O sea, para no arriesgar nada en la búsqueda del deseo. Porque elegir implica resignar algo, y sabemos que el neurótico busca padecer de su síntoma, gozar de él para no tener que elegir justamente, ¿no? Entregarse al goce sintomático es una buena forma de elegir no elegir, dice una psicoanalista muy conocida, ¿no? El objetivo del psicoanálisis entonces es tomar el síntoma como representante del conflicto psíquico, aprovechar su irrupción como algo que nos priva de la unidad yoica, o sea, como algo que pone en cuestión el sistema, para que se inicie un trabajo hacia aquello que no estamos dispuestos a aceptar como propio. El síntoma como privación sensible, lo llama Freud en Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica, ¿no? Como una privación, como lo que me priva de la psicosíntesis de la unidad, como algo que irrumpió y ya me priva de eso, y entonces la idea no es volver a formar una síntesis, a sintetizar, sino aprovechar esa irrupción para que se relance o se motorice un trabajo analítico con esas fuerzas pulsionales que estaban como adormecidas ahí y que el síntoma despertó, ¿no? El objetivo final entonces es ese, ¿no? Poner la energía a disposición y no seguir aplicando las mismas defensas contra ella que aplicamos desde la niñez, dice Freud, ¿no? Siempre aplicamos las mismas defensas, ¿no? Y creemos que el principio del placer es realizable, que uno podría vivir en el placer siempre, ¿no? Es cierto que hay un límite en el trabajo analítico, ¿no? Siempre está la falta, la castración en última instancia, pero es a través del propio camino del análisis, direccionado en ese sentido, ¿no? Por eso la dirección de la cura, decía yo, que pueden producirse cambios en la vida de una persona, ¿no? Lo mejor que puede pasar a un analista, me parece a mí, es que el paciente se descubra poniendo en juego su deseo, ¿no?
proyecto, profesión, destrabándose, sin saber muy bien de manera consciente cómo sucedió eso, ¿no? Porque es producto del trabajo del análisis, no producto de, mira, yo descubrí la fórmula, ¿no? Porque justamente la falta, lo que cuestiona la completud del sistema cerrado, la falla en el sistema, los afectos que se filtraron, podríamos decir, como falla del sistema, pueden angustiar, causar ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Por eso el objetivo del psicoanálisis es que la falta no se padezca, como angustia, por ejemplo, sino que actúe como motor del deseo. Ya lo dijo Platón 400 años antes de Cristo. Hay deseo porque hay falta. Gracias. Creo que hay algo que vale la pena, un ejercicio que vale la pena hacer. Y somos unos 600, 700 hoy acá, 650 personas, somos una banda, pensando juntos. Ninguno de nosotros va a estar aquí dentro de unos 80 años. Algunos no vamos a estar acá antes, pero ninguno de nosotros va a estar acá dentro de 80 años. El tiempo que tenemos es precioso. Y creo que hay una pregunta que es, ¿en qué van a gastar los años que les quedan? ¿Qué quieren hacer importante con lo que hacen? ¿Qué quieren sostener? ¿Qué quieren cuidar? ¿Qué quieren que signifique su vida? Y esa es una pregunta que pueden hacerse los boludos o pueden considerarla. El objetivo de la terapia, desde, por ejemplo, terapia de aceptación y compromiso, es construir una vida con sentido y propósito. Construir una vida en la cual podamos sostener aquello que nos mueve, podamos sostener nuestros valores, por así decirlo. Y esto requiere, este es el objetivo en general. Intentamos ayudar a nuestros pacientes a formular esta pregunta y jugar con las formas de una respuesta. ¿A qué se parecería una respuesta? Y eso va a ser diferente en cada caso. Intentamos ayudar a construir una vida con sentido y propósito. Y la forma en la cual hacemos esto es por medio de brindar un repertorio, de trabajar un repertorio, de construir de manera colaborativa, de manera cooperativa, un repertorio para lidiar con las dificultades que van a aparecer en el momento que ustedes digan, hay algo que me importa. En el momento que digan hay algo que me importa, van a aparecer dificultades. Algunas dificultades bajo la forma de cosas concretas en el mundo, algunas otras dificultades bajo las formas de miedos, bajo las formas de vergüenza, bajo la forma de estar completamente cagado en las patas mientras le estoy hablando a 600 personas. Y lo vamos a hacer desarrollando un repertorio como, por ejemplo, explorar en los momentos significativos de nuestra vida cuáles han sido las cualidades valiosas, qué es lo que nos importó, qué es lo que hizo que ciertos momentos de nuestra vida se convirtieran en inolvidables, en qué momento me late el corazón un poquitito más fuerte, como por ejemplo ahora, donde estoy haciendo algo que me importa. Y eso es identificar valores, es terapia de aceptación y compromiso. La parte de compromiso viene por este lado, identificar los valores. Identificar también cuáles son las experiencias emocionales, cuáles son las emociones que surgen de manera natural cuando uno dice algo me importa, pero que si no sabemos experimentarlas, si no les permitimos presentarse tal como se presentan, tienden a convertirse en obstáculo. Entonces, desarrollar un repertorio por el cual aprendamos a hacerle espacio a las emociones, sin lucha, sin intentos de control, sin intentos de sedación. Aprender a ver a nuestros pensamientos no como verdades, no como cosas axiomáticas, sino como palabras. Y juzgar lo que nuestros pensamientos dicen, lo que nuestra historia dice, a fin de cuentas. Nuestros pensamientos son nuestra historia. Juzgarlos no por su valor literal, sino en relación a si esto me ayuda, me sirve, me lleva en dirección de lo que me importa o me aleja. Un repertorio en el cual pueda conectarme con lo que está pasando momento a momento, en el cual en lugar de estar enganchado con lo que pasa en mi cabeza, en lugar de estar allá en otra cosa, estar aquí, bailando con ustedes. Y un repertorio en el cual cuando me vea a mí mismo pueda verme un poquitito más de lo que hay ahora. Pueda ver toda la continuidad de ese proceso que empezó cuando salí pataleando
de mi vieja y que con un poco de suerte va a terminar, sí, con un poco de suerte para ustedes va a terminar cuando me lleven al Honka. Y un repertorio que me permita darme cuenta de lo que estoy haciendo, de poder evaluar lo que estoy haciendo momento a momento, si esto que estoy haciendo tiene que ver con lo que me es importante o lo estoy haciendo por otra cosa. Y si veo que me estoy desviando, si veo que estoy razonando fuera del recipiente, volver de manera concreta con mis acciones y dejar que el mundo me afecte, dejar que el mundo haga conmigo lo que tenga que hacer y atravesar este ratito que tenemos en este mundo. De una manera que si miramos atrás no tengamos de qué arrepentirnos, al menos. Y creo que eso sería todo. Gracias. Gracias.